Muy buenas tardes. En este día nos encontramos en una tarde del 1 de marzo del año 2018, tratándoles de hacer llegar la segunda parte de uno de los mensajes muy discutidos, de uno de los mensajes muy refutados que se lo conoce en el campo profético como el arrebatamiento de la iglesia. En este día eh, hemos preparado este pequeño video, la continuación del segundo capítulo, para que nosotros podamos ir conociendo paso a paso todos los acontecimientos que están por venir a nivel mundial y que nos ha traído gran preocupación porque siempre el ser humano ha sido un ser muy curioso que se ha preguntado, inclusive en las diferentes etapas de los tiempos, en qué tiempo nos encontramos. Justamente ahora hemos tenido la oportunidad de a través de este video prepararles este bonito mensaje para que nosotros estemos advertidos de todos los acontecimientos que están por venir y que nos preparas prácticamente a todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, nos prepara para el encuentro con nuestro Señor en el aire y así llevarnos a su morada celestial. En este día, eh, en este día prácticamente nosotros vamos a tratar este acontecimiento que ha sido eh, muy esperado para todos los creyentes de las diferentes congregaciones a nivel mundial. Y es un suceso, es el próximo suceso que se va a cumplir en el calendario profético, que se lo conoce como rapto de la iglesia. Si has buscado la palabra rapto en la Biblia, nosotros sabemos que no vamos a encontrar la palabra rapto. Pero la palabra rapto eh, proviene del latín rapturus, que significa eh, arrebatar, que significa zarpazo. Esta palabra tiene una connotación espiritual muy grande porque nosotros estamos esperando ese, ese rapto, eh, ese, ese arrebatamiento para los creyentes al momento de que se manifieste nuestro Señor Jesucristo para venir a buscar a su iglesia. Es un acontecimiento muy importante. Es por eso que nosotros y la mayoría de predicadores, evangelistas, la mayoría de personas que manejan la escatología, este acontecimiento ha sido muy predicado, este acontecimiento inclusive ha sido muy debatido porque es un poquito difícil ingresar al campo de la escatología y manejar todo este tipo de temas que nos trae un conocimiento muy profundo, un conocimiento que inclusive que desafía a las mentes más brillantes de la tierra. En este día, como yo les había ofrecido mediante este video, tratar el segundo capítulo de este mensaje que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Entonces, traigo a colación de lo que veníamos tratando en el video anterior, al principio del video. Traigo a colación uno de los libros que inclusive nos enseña este acontecimiento que está por venir y que es el libro de Mateo. Mateo es un discípulo, fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente que narró este tipo de acontecimiento y que en el campo profético es conocido en la palabra de Dios, es conocido como la parábola de las 10 vírgenes. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos, en su relato les enseñó a sus discípulos
una gran parábola sobre el reino de los cielos, para manifestarles que esta profecía tenía su cumplimiento justamente en el tiempo del fin. Porque dentro del texto se refería al esposo que venía a llevarse a las vírgenes prudentes que entraron con él a las bodas y luego la puerta se cerró. Nosotros, para poder tratar este tema, que es un tema muy importante para todos los creyentes, nosotros vamos a utilizar un capítulo del libro de Mateo que trata justamente lo que estamos hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes representa a todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, que se lo conoce como la iglesia, que se ha levantado en estos últimos días para que se dé el cumplimiento de este acontecimiento tan esperado para la mayoría de creyentes, porque es un acontecimiento profético que ha sido predicado y que algunos manifiestan inclusive que no habrá el cumplimiento del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como lo habíamos tratado justamente en el video anterior. Pero nosotros vamos a ir escudriñando poco a poco la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios misma quien nos manifieste este acontecimiento y para que la palabra de Dios, como está escrito, dice que es la palabra profética más segura, es quien nos va a enseñar que estamos a punto del cumplimiento de este acontecimiento que se va a manifestar a nivel mundial, porque sabemos que estamos entrando a, como se lo conoce bíblicamente, los últimos días. Entonces vamos a leer el libro de Mateo, que nos relata este tipo de acontecimiento y que tenemos que ir poco a poco escudriñando este texto bíblico, este texto de la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender en qué tiempo nos encontramos. Vamos a leer el capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 del libro de Mateo, para poder entender este relato. Dice, el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes dijeron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros acabamos de leer uno de los acontecimientos muy importantes que fue relatado por Mateo, uno de los discípulos de Jesús, donde nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que
Dejando el cielo, vino a la tierra como hombre, nació, creció y durante su ministerio, que fue un aproximado de casi 3 años, relató muchas parábolas y entre una de esas parábolas que relató a sus discípulos, le enseñó la parábola de las 10 vírgenes. Pero nosotros vamos a ir poco a poco para ir desglosando este conocimiento. Entonces voy a repetir el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo manifiesta un punto importante. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante. La palabra será, en primer lugar, habla de un tiempo futuro. Y la palabra semejante es una palabra comparativa. Y nuestro Señor Jesucristo representa al reino de los cielos como a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las lámparas, en la palabra de Dios, en el Salmo 105, está escrito, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a vuestro camino. Entonces la misma palabra de Dios nos manifiesta que la lámpara es la palabra de Dios. Y el esposo representa a nuestro Señor Jesucristo. Y las 10 vírgenes representan a todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, que nos encontramos ahora sobre la faz de la tierra, y que representa también al grupo de los vivos en Cristo. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, que dentro de las 10 vírgenes que representa al cuerpo de Cristo, vemos que divide al cuerpo de Cristo en dos grandes grupos. Las 5 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes. Es un grupo. Dice, y 5 de ellas eran insensatas. En el versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. En el versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite que es tomado en las lámparas para que estas lámparas se enciendan, el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Es ese fuego que aviva al creyente para que nosotros, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no nos encuentre como creyentes tibios, como creyentes espirituales tibios, que no tienen la oportunidad de ser arrebatados, porque prácticamente están llevando una vida, como se puede decir, un pie en el mundo y otro pie en los caminos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios aborrece a todo aquel que camina dividido. La palabra de Dios dice que aborrece a los tibios espirituales. Dice que solamente que cuando Cristo venga, llevará al grupo que está relatado en este texto, que se lo conoce como las vírgenes prudentes, y que están llenas sus vasijas con aceite. El aceite, vuelvo y repito, representa al Espíritu Santo de Dios, y en nuestra vida espiritual somos aquellos que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, y cuando venga Cristo tendremos la oportunidad de entrar con Él a la cena de las bodas. Entonces, en el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nosotros hemos sido testigos en estos últimos días cómo la iglesia prácticamente está viviendo tiempos muy difíciles,
porque sabemos que está a punto de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo como ¿quién se puede decir? Al filo de la navaja, en los últimos días. Y por el mismo hecho que sabemos que está a punto de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, la iglesia está viviendo lo que se conoce en el campo profético como el tiempo de apostasía. Porque así está escrito, dice que no vendrá Cristo en su segunda venida. Dice porque antes de eso tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Inclusive la iglesia en estos días, sabemos que estamos a punto de manifestarse ese tipo de acontecimiento porque la iglesia está viviendo un tiempo de apostasía sin precedentes, un tiempo de apostasía prácticamente donde se han levantado muchas corrientes de doctrina y donde los hermanos inclusive dice que van a aparecer en el campo espiritual, hablando humanamente, en el campo espiritual, perecerán, dice, por falta de conocimiento. Es impresionante, es preocupante lo que está viviendo la iglesia, el cuerpo de Cristo en estos últimos días, porque se está cumpliendo lo que está escrito en el campo profético como el tiempo de apostasía. La iglesia está viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado, donde este tiempo de apostasía ha tocado el corazón de muchos hermanos y muchos hermanos prácticamente han abandonado la fe y no han creído inclusive al arrebatamiento de la iglesia. Hay un grupo de hermanos muy definidos que inclusive ellos niegan que este acontecimiento, que se lo conoce como el arrebatamiento de la iglesia, se vaya a manifestar dentro de muy poco. Ellos niegan, ellos afirman que no existe el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, es preocupante lo que está viviendo la iglesia. Inclusive uno de los evangelios manifiesta que cuando Cristo se manifieste, el escritor hace una gran pregunta, dice, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces estamos viendo que se están manifestando muchos acontecimientos proféticos y que nosotros, la iglesia, no nos damos cuenta en qué tiempo nos encontramos. Inclusive, cuánto más si la iglesia, que es la llamada a conocer los tiempos proféticos, cuánto más todos los seres humanos que vivimos en este mundo y que no conocemos la palabra de Dios, cuánto más ellos van a conocer este tipo de acontecimiento. Es imposible. Es imposible porque ellos no conocerán, porque la palabra está escrita, dice que cuando Cristo se manifieste a llevar a su iglesia, dice que vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Es interesante lo que estamos estudiando. Es muy interesante lo que estamos relatando en este conocimiento, en este texto profético con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. Inclusive, en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo es nuestro Señor Jesucristo que viene a buscar a su novia, que viene a buscar a su iglesia. Y dice el texto, dice, salid a recibirle. Entonces se levantaron. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo que representa a nuestro Señor Jesucristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En este versículo 11, yo quiero resaltar una palabra importantísima para el creyente que dice, y las que estaban preparadas. Ahora, ¿qué significa esta palabra preparadas en el creyente? Esta palabra preparadas significa que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tomo esta palabra comparativa de cómo fue en los días de Noé para poder relatar que así como sucedió en los días de Noé, asimismo, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste a llevar a su iglesia, habrá un momento de apostasía dentro de los creyentes que no creerán este tipo de acontecimiento que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. No creerán, porque así mismo el texto bíblico, el texto profético, así mismo lo manifiesta, así mismo lo explica. Ahora, para poder entender qué significa así como los días de Noé, porque a pesar que parece que en el primer video ya lo expliqué sobre los días de Noé, pero así como sucedió en los días de Noé, para no repetir la misma parábola, así como sucedió en el día de Noé, y que el versículo 39 dice que los creyentes de los tiempos antiguos, que fue predicado que iba a venir un diluvio universal y todos aquellos que vivieron en aquel entonces no entendieron, dice la palabra profética, no entendieron, no comprendieron y no quisieron creer que iba a venir un diluvio universal, un juicio de Dios sobre la faz de la tierra. Asimismo ahora, este mensaje del arrebatamiento o rapto de la iglesia, que ha sido predicado en todas las naciones de la tierra, todos los que habitamos ahora en este mundo, en estos últimos días, no han creído a este acontecimiento que ha sido tan predicado, que ha sido tan debatido y que ha sido tan refutado. Inclusive no ha sido creído entre las personas que no conocen la palabra de Dios, entre las personas normales que vivimos en este mundo. Inclusive no ha sido creído en un grupo de creyentes que nuestro Señor Jesucristo le llama las vírgenes insensatas. Nuestro Señor Jesucristo en el texto manifiesta que cuando Él se manifieste a llevar a su iglesia, dice, solamente entraron a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero, solo las vírgenes prudentes que estaban preparadas. La palabra preparada significa que ellas habían creído a este anuncio del arrebatamiento de la iglesia y que estaban esperando con ansias ese acontecimiento tan importante, ese acontecimiento tan maravilloso, y que tuvieron la oportunidad de entrar con nuestro Señor Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, en este versículo 11, asimismo quiero resaltar, para que puedan comprender otra palabra que voy a resaltar en este mismo versículo, les voy a leer todo el versículo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Perdón, el versículo 10, estaba equivocado. El versículo 10 es lo que yo les quiero hacer resaltar, una palabra importantísima para que ustedes puedan entender esta profecía. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí quiero resaltar otra palabra importantísima que dice y se cerró la puerta. Ha habido mucho conocimiento de diferentes creyentes a nivel nacional y a nivel internacional. He tenido la oportunidad de estar en algunos seminarios donde se ha debatido mucho esta palabra que dice y se cerró la puerta. Y ha habido evangelistas, ha habido pastores, ha habido maestros, supuestamente personas que ejercen el ministerio de apóstoles, porque ya no hay apóstoles, no podemos decir que hay apóstoles ahora en la actualidad, porque lo que ejercen es un ministerio apostólico. Así como yo ejerzo el ministerio profético. Entonces, en esta reunión ha habido muchos hermanos que han manifestado que esta palabra que dice y se cerró la puerta se refiere a la puerta de la gracia. Pero yo les quiero hacer caer en cuenta que a lo que este versículo dice y se cerró la puerta no se refiere a la puerta de la gracia, porque inclusive la misma palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice que más adelante esta oportunidad de gracia, esta oportunidad de salvación no se va a cerrar, porque más adelante todos aquellos que se queden dentro de los 7 años, o como se lo conoce en uno de las películas que hablan sobre los acontecimientos finales, los que se quedaron atrás. Estos hermanos que se quedan dentro de los 7 años son aquellos que prácticamente cumplen este acontecimiento, los dejados atrás, los que se quedaron. Ellos tendrán la oportunidad, inclusive dentro de los 7 años, tener una segunda oportunidad de salvación. Pero esa oportunidad de salvación es una oportunidad que ellos tendrán de una forma muy dura. Y que este líder mundial, el hijo de Satanás, que se lo conoce como la bestia o anticristo, ejercerá poder en este mundo para que todo aquel que se lo ponga a su reinado, a su gobierno, serán decapitados. Estos hermanos que se quedan dentro de los 7 años tendrán una segunda oportunidad de salvación y serán decapitados por el gobierno y el reinado del anticristo. Entonces, aquí se cumple a este grupo que lo resalta el libro de Apocalipsis, donde dice en el libro de Apocalipsis capítulo 9, si no me equivoco. Voy a leerles para que prácticamente no sea el hombre hablando, no sea conocimiento humano, sino que sea la misma palabra de Dios que hable directamente al corazón del creyente, para que nosotros podamos creer a la palabra de Dios y no creer a lo que el hombre supuestamente manifiesta. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. La multitud vestida de ropas blancas, dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos,
Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, o sea, al apóstol Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos que hay un grupo, y como la palabra de Dios mismo lo explica, dice, un grupo la cual nadie lo podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que tendrán la oportunidad de salvarse inclusive dentro de los 7 años, pero que será una oportunidad inclusive mucho más dura, oportunidad que ellos mismos desperdiciaron con respecto al arrebatamiento de la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Perdieron esa oportunidad porque no quisieron creer a este mensaje profético, y un mensaje que se va a cumplir así como está escrito. Entonces, regresando otra vez al tema para no salirme del tema, dice, y estas palabras que dice, y la puerta se cerró, no se refiere a la puerta de la gracia, porque inclusive dentro de los 7 años tendrán los hermanos creyentes y muchos seres humanos sobre la faz de la tierra, tendrán la oportunidad de salvarse, pero rechazando el gobierno del anticristo, y serán decapitados, pero serán salvos sus almas por toda una eternidad. Entonces, a la puerta que dice, a la puerta que se refiere aquí, dice, y la puerta se cerró, se refiere bíblicamente a la puerta de la nueva Jerusalén, una puerta abierta en el cielo, de esta ciudad celestial, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que abrirá su puerta principal para que todos los creyentes de los dos grupos, tanto los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, cuando el Señor, estando en las nubes y arrebata a su iglesia, ingresemos todos los creyentes, ingresemos por esa puerta que se la conoce de esta ciudad celestial como la puerta de la nueva Jerusalén, de esta ciudad santa en el cielo, de esta ciudad celestial, para acoger a todos los creyentes que pusieron su fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, para ser partícipe de esta esperanza y ser llevados al cielo, para que dentro de esta ciudad celestial nosotros podamos participar de dos acontecimientos importantes que también están relatados en los diferentes libros y que se lo conoce como el tribunal de Cristo. Y luego de haber celebrado este acontecimiento que se lo conoce como el tribunal de Cristo, luego participemos de este otro acontecimiento que se lo conoce como la cena de las bodas del Cordero. Y después de haber participado de la cena de las bodas del Cordero, vendremos al final de los 7 años otra vez con nuestro Señor Jesucristo. En su segunda venida lo acompañaremos a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida para luchar contra la bestia, que es el anticristo, contra Satanás y contra el falso profeta, para luchar contra todos los ejércitos que ellos reunieron
para esa guerra final que se lo conoce como la guerra del Armagedón. Será una guerra donde nuestro Señor Jesucristo y con todos los que fuimos partícipes del arrebatamiento de la iglesia, vendremos en su segunda venida para destruir a todos los principados, a todas las potestades, para destruir al ejército que el anticristo reunió para esa batalla que se la conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, regresando a esta palabra, dice, y la puerta se cerró. Hemos conocido que bíblicamente, inclusive, el apóstol Juan, cuando fue arrebatado, existió un arrebatamiento personal. Dice que Juan fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al cielo. Y Juan representa o es tipología del arrebatamiento que está por venir. Porque dice en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Inclusive aquí el apóstol Juan nos relata, confirmando lo que yo estaba narrándoles en este video. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces aquí el apóstol Juan nos confirma que esa puerta no se refiere a la puerta de la gracia, se refiere a una puerta abierta en el cielo. Es la puerta de esta ciudad celestial, de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar cuando estaba hablando con los apóstoles y iba a morir, y él tenía que ir a Jerusalén para cumplir con el propósito de Dios. Dice que él tenía que ir a Jerusalén para morir en la cruz y luego resucitar al tercer día y ser llevado al cielo. Cuando Jesucristo le explicaba esto a los apóstoles, inclusive los apóstoles no podían comprender este acontecimiento porque en su ignorancia, los apóstoles le dijeron: Señor, a donde tú vas, nosotros iremos, porque Jesucristo le decía, dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y ser apresado en manos de pecadores. Moriré y al tercer día resucitaré. Dice: y subiré al cielo. Y de cierto os digo, dice, que donde yo estoy, dice, vosotros no me podrán seguir ahora. ¿Por qué los apóstoles no entendían este acontecimiento? Porque ellos no sabían el propósito que nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir en la cruz del Calvario. Y de una forma ingenua y por desconocimiento de los acontecimientos que se iban a cumplir en ese entonces, inclusive Pedro le dice: Señor, a donde tú vayas, nosotros te vamos a seguir. Y nuestro Señor Jesucristo dice: a donde yo voy, ustedes ahora no me podrán seguir, me seguirán después. ¿Qué es lo que le trató de decir nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles? Les quiso decir que ellos iban a morir en su pecado, pero cuando abandonen este cuerpo este cuerpo terrenal, ellos iban a resucitar y ellos iban a ir al cielo y a vivir con nuestro Señor Jesucristo, esperando este acontecimiento tan importante, porque nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, del 1
al 3, nuestro Señor Jesucristo le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar que nuestro Señor Jesucristo preparó es esta ciudad celestial, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Dice, y voy a preparar lugar para vosotros. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La palabra dice, y os tomaré a mí mismo, representa al cuerpo de Cristo. Cristo viene a buscar a su iglesia. Dice, y os tomaré a mí mismo, dice. O sea, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Dice, y lo llevaré, dice, al cielo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí nosotros vemos cómo la Biblia mismo nos ha ido dando a entender por el conocimiento profético que esta palabra que dice la puerta se cerró no se refiere a la puerta de la gracia, se refiere a la puerta de esta ciudad celestial, de esta ciudad que se la conoce como la Nueva Jerusalén, que al momento que ingresaron las vírgenes prudentes con nuestro Señor Jesucristo, la puerta de esta ciudad celestial se cerró. Y las otras vírgenes insensatas que no pudieron entrar, se quedaron dentro de los 7 años aquí en esta tierra, para que ellas tengan una segunda oportunidad de vida. Entonces, nosotros vemos qué importante es ir escudriñando paso por paso todos los acontecimientos que están por venir de forma profética, para que nosotros realmente podamos entender todas las cosas que están escondidas. Porque déjeme decirle que es cierto que está escrito, y como dice la palabra de Dios, que todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, todo ya está revelado. Pero los acontecimientos que están por venir más adelante están todavía escondidos. Eso no quiere decir que no ha sido revelado, sino que están escondidos. O sea, todo ya está revelado. Pero están escondidos porque estos acontecimientos se van a cumplir justamente cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento. Ahí se van a cumplir. Pero está escrito en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 7, si no me equivoco, dice, vamos al libro de Amós, para que sea la palabra de Dios mismo hablando, para que sea 5, 7, o Oseas, no, Amós, en el libro de Amós, capítulo 3, Amós capítulo 3, versículos 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Esta palabra es de un conocimiento muy profundo, y por eso es que yo les manifestaba en el video anterior, porque muchos hermanos argumentan, dice, el día y el Señor, él dice el día y la hora, nadie lo sabe, y es una gran verdad. El día y la hora está señalado que nadie lo sabe.
Pero justamente, como yo vuelvo y les repito, y como los manifesté al principio del video anterior, que sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí nuestro Señor Jesucristo nos dejó registrado en su palabra acontecimientos que vendrán como señales. Que estos acontecimientos están escritos y que se los toma como señales para que nosotros, que cuando se cumpla tales acontecimientos, nosotros estemos totalmente advertidos que se nos viene este acontecimiento profético que se lo conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Para que, para que nosotros no estemos como los incrédulos o como los hijos de la oscuridad, como los hijos de las tinieblas. Dice, porque para ellos dice que cuando venga este acontecimiento, dice, vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Para ellos el arrebatamiento o rapto de la iglesia, para ellos este acontecimiento será un rapto o un arrebatamiento inminente. Inminente quiere decir, será de sorpresa. Será de sorpresa, los cogerá totalmente desprevenidos. Para ellos será como ladrón en la noche, pero para nosotros, los hijos de luz, para nosotros los cristianos, los que estamos con ansia esperando este acontecimiento tan precioso, tan maravilloso, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo a llevarnos a todos sus creyentes, este día no nos va a sorprender a nosotros, porque nosotros prácticamente vamos a estar totalmente preparados por las señales, o sea, por los acontecimientos que están escritos y que nosotros lo acogemos como señales, para que cuando estas señales se cumplan, nosotros estemos preparados. Nosotros vamos a decir, se viene el arrebatamiento de la iglesia, y todos los que conformamos este grupo que representa a las vírgenes prudentes, podamos entrar con nuestro Señor Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero, y la puerta de esta ciudad celestial, la nueva Jerusalén, se cerrará para celebrar dentro de esa ciudad celestial, para celebrar lo que es el tribunal de Cristo, y luego para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Con este pequeño video he ido paso por paso desglosando este acontecimiento tan importante. Inclusive este video es hecho para que los hermanos evangelistas de las diferentes congregaciones a nivel nacional e internacional, a los diferentes creyentes que este grupo de hermanos nos llaman a nosotros, a los que creemos en el arrebatamiento pretribulacionista, para que ellos puedan entender que este acontecimiento se va a cumplir. Porque estos hermanos, este grupo de hermanos nos llaman a nosotros hermanos dispensacionalistas. Así nos llaman este grupo de hermanos. Porque estos hermanos inclusive están divididos dentro de este grupo de hermanos, que unos argumentan que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación, o sea, a la mitad de los 7 años. Y dentro de este grupo de hermanos también ellos argumentan que no existe el arrebatamiento de la iglesia. Inclusive este video es preparado para ellos, para estos hermanos, para que ellos puedan entender que el arrebatamiento de la iglesia está escrito en diferentes libros. Inclusive en el siguiente video vamos a tratar otro libro donde habla también del arrebatamiento de la iglesia, que es el libro de Lucas,
y que también habla del arrebatamiento de la iglesia, que es el libro de Juan, que ya tomé prácticamente eh, el capítulo de 14 de Juan, que yo lo expliqué brevemente, pero yo creo que sí es necesario que en otro video yo especifique, profundice más el conocimiento del arrebatamiento de la iglesia para que nosotros no podamos ser confundidos con las diferentes corrientes de doctrina. En este día le doy gracias a las personas que han tenido la oportunidad de ingresar para mirar y escuchar este video, para que les sirva de edificación. Y estemos nosotros totalmente preparados, totalmente advertidos que se nos acerca este acontecimiento. Para nosotros los creyentes, los que creemos a este acontecimiento y que representa a este grupo que se la conoce como las vírgenes prudentes, cuando se manifieste tal evento, no será como otros hermanos manifiestan. Dice que el arrebatamiento será inminente. El arrebatamiento sí será inminente, pero para los que no conocen de la palabra de Dios, para todo el mundo entero, dice, porque está escrito, dice, y como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Pero para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, los hijos de luz, y y todos los miembros que nos consideramos como las vírgenes prudentes, este acontecimiento no nos cogerá desprevenido. Nosotros vamos a conocer mediante las señales que más adelante en otro video les voy a manifestar. Son 3 señales que nos llevarán directamente al arrebatamiento de la iglesia. Claro, no señalando como esta teoría el día y la hora. No, porque sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Ese acontecimiento del día y la hora fue puesta en una sola potestad, que es en el Padre. Y ningún ser humano, ningún predicador, ninguna persona que maneja la escatología puede manifestar con exactitud y el día y la hora de este acontecimiento. Nadie puede manifestar, sino que les dejo muy bien en claro que nosotros vamos prácticamente a conocer estos acontecimientos como señales para que cuando Cristo se manifieste a nosotros, los creyentes, no nos sorprenda este acontecimiento como ladrón en la noche, sino que nosotros estemos totalmente preparados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire y para que nuestro Señor nos lleve a su bendita morada, que es en el cielo, hacia Ciudad Santa, a la Nueva Jerusalén. Y gracias por la atención prestada y que Dios me los bendiga. Y será hasta el próximo video, mis queridos hermanos.